Capítulo 4. Provisión, protección y placer. ¿Cómo funciona la orden? No somos del mundo. Las voces que provienen del exterior se originan en un sistema organizado que la Biblia llama mundo. En la Biblia, la palabra mundo puede tener varios significados. A veces se refiere a la tierra, ya que Dios creó el mundo. En otras ocasiones se refiere a las personas, como cuando dice que Dios amó al mundo. Sin embargo, existe otra connotación de mundo que se menciona en las Escrituras, como en las palabras de Santiago, quien nos advierte: no améis al mundo. En este contexto, mundo se refiere a un sistema de pensamientos que no tiene a Dios. Este sistema organizado está presente en todo el planeta Tierra y ejerce una influencia poderosa. A veces se puede llamar cultura, y la Biblia también se refiere a él como rudimentos o filosofías. Estas voces son influencias que nos llegan desde afuera. Todo lo que está fuera de nosotros se llama mundo. A pesar de que vivimos en él, no somos del mundo. Tú y yo tenemos al Cristo que ha vencido al mundo. Recordemos ahora cómo nació el mundo. Observa el siguiente gráfico. Cuando Dios creó a Adán, le dio, entre otras cosas, provisión, protección y placer. El Señor puso al hombre en el huerto y le dijo: puedes comer de todos los árboles. La frase de todos habla de provisión. La palabra declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. He crecido y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios también le dio la protección. Te voy a cuidar, le dijo, y se lo mostró vistiéndolo de gloria. Adán y Eva estaban desnudos, pero estaban protegidos por una gloria invisible. Allí donde Adán y Eva iban, todos se sujetaba a ellos. La Biblia afirma: caerán miles y 10,000, pero a ti no te tocarán. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar. En cuanto al placer, la Escritura asegura que todos los árboles del huerto eran agradables para nosotros. El placer es algo lindo, tiene que ver con divertirse y disfrutar. No queremos solo tener comida, estar seguros y tener una buena casa o un buen auto. Queremos también el placer de la amistad, de los viajes y del disfrute. Dios les dijo: tienen todo esto asegurado, pero tienen que activarlo. Aquí tienen el árbol de la vida, que es mi vida. Si deciden comer de él e introducir la naturaleza divina dentro de ustedes, yo me encargaré de su provisión, de su protección y de su placer. Pero si escogen comer del árbol del conocimiento, éste les dará 3 cosas: conocimiento, bien y mal, pero les producirá muerte. A pesar de la advertencia, Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Satanás se apropió de la tierra y creó un sistema diabólico para darnos las 3 cosas que necesitamos: provisión, protección y placer. Caín no era un cavernario que andaba desnudo. El hombre era un genio que construyó una ciudad, lo cual requiere mucha inteligencia y talento. Es decir, Adán era como nosotros, tenía una capacidad maravillosa,
Pero Satanás ejerció influencia sobre él y le dijo: vamos a darle a la gente estas tres cosas: trabajo, cuidado y diversión. Entre los descendientes de Caín había 3 hombres. Observa cómo se fue armando el sistema mundo. Jabal se dedicó al ganado. Él construía tiendas de campaña y criaba ganado. Fue el inventor del trabajo. Tubal era un experto en la metalurgia. Se dedicó a fabricar armas de hierro y de bronce. Su ocupación tenía que ver con construir elementos que proporcionaran protección. Jubal desarrolló la música, el alboroto, la fiesta, la diversión. Ahora bien, tener provisión y protección no tienen nada de malo. Tampoco lo es divertirse. Lo importante aquí es que el sistema mundo odia a Dios, no considera a Cristo, por lo que expresa: yo te voy a dar protección, provisión y placer. Te voy a proveer de todo, pero sin necesidad de que busques, disfrutes y comas a Cristo. En eso consiste su perversión, en que la prioridad no sea Cristo. El sistema mundo no te dice: emborráchate, sino que te invita a pasear, a divertirte, a trabajar, a estudiar, a viajar. El sistema mundo es seductor, no te manda a lastimarte o a atacar a otra persona. Eso es lo que hacen la carne y Satanás. El sistema mundo te dice cosas como: deja al Señor, prioriza el trabajo, diviértete, no tienes tiempo para congregarte o para participar de un equipo. Mira cómo llueve, quédate en tu casa, descansa, te lo mereces. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si puedes ver la reunión cómodamente desde la cama? Así es el sistema mundo. Por eso Juan afirma: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo entero, incluyendo a los políticos y a los grandes líderes, cree que tiene el control, pero no es consciente de que está bajo otra fuerza invisible que construye un sistema sin Cristo. Este sistema es seductor y posee una sabiduría. Es inteligente, como asegura Santiago 3:15. El apóstol Pablo, por su parte, afirma que este sistema te proporcionará una forma de vivir. Cada etapa, como el posmodernismo o la Edad Media, tiene una corriente propia que enfatiza diferentes cosas. Y nosotros estamos atrapados en esa corriente, seducidos por este sistema que nos habla, un alma que tiene una voz que nos posee sin que nos demos cuenta. A pesar de que leemos la Biblia y somos cristianos, estamos bajo el sistema mundo. Entonces, ¿cómo saber si estás bajo el sistema mundo? Watchman Nee dice algo poderoso. Si a una camisa blanca le haces una mancha de tinta, se nota enseguida que la camisa está manchada. Eso es el pecado. Pero si a una camisa te la pintan de muchos colores, la ves hermosa. Eso es el mundo. El mundo está diseñado para que pienses: está bien, ¿qué tiene de malo? Pero, ¿cuál es el corazón de este sistema? Que la prioridad no sea Cristo. Por eso, cuando Jesús vino, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, provisión, protección, placer, os serán añadidas. Dios nos va a dar todo, pero debemos buscarlo a Él. El sistema mundo distrae de Cristo,
Incluso los cristianos solemos distraernos con cualquier cosa. Hay gente que va a la reunión, pero vive mirando la ropa del pastor o si las luces están bien enfocadas. Estamos distraídos. A veces, hasta ayudar a la gente funciona como una distracción. ¿Acaso está mal brindar ayuda? No, claro que no, pero el sistema tratará de que ayudar te distraiga de Cristo. El Señor debe estar siempre en primer lugar. Él te va a dar provisión, protección y placer celestial, y nada te va a faltar. Cristo te rodeará con los brazos de su poder y te sostendrá. Te deleitará en Él y te dará las peticiones de tu corazón. Este sistema parece ser una cosa, pero es otra. Dios, para revelar la verdadera naturaleza de este sistema llamado mundo, envió las 10 plagas, como vimos en el capítulo anterior. Pero en este capítulo me referiré a las 3 restantes. Como mencionamos anteriormente, las plagas se enviaron para mostrarnos un cuadro de lo que realmente es el sistema Egipto. En este contexto, representa el mundo que te vende una cosa, pero en realidad es otra. Observa el siguiente gráfico. Todos sabemos que la lluvia es algo bueno, ya que esta trae crecimiento y reanima. El sistema te dice, ven acá, hay lluvia, te va a ir bien. ¿Y qué hay del viento? ¿Es algo bueno? Sí, el viento simboliza respirar la atmósfera, pasar un momento lindo, disfrutar de la vida. Por último, tenemos el sol. El sol es energía. Sin sol no hay crecimiento ni vida. Todo esto es lo que parecía haber en Egipto. Sin embargo, Dios muestra una imagen diferente y envía granizo. El granizo causa daño, y eso es lo que hace el sistema. Aunque parezca lluvia, en realidad es granizo que termina perjudicándote. Compraste un calefactor para estar abrigado y cómodo en invierno, pero llega la factura del gas y encuentras que el saldo es exorbitante. Así te das cuenta de que lo que parecía lluvia en realidad es granizo. El viento, como aprendimos, simboliza una atmósfera agradable. Te vas de vacaciones con tus amigos y quieren disfrutar, pero pronto comienzan los problemas. Uno miró a la mujer del otro, aquel nunca paga la comida. Parecía una atmósfera relajada, pero en realidad son langostas perdidas. El sol parece vida, decimos. Cuando me reciba, cuando me case, cuando tengo un hijo o cuando tengo un perrito, todo va a ser perfecto. Y un día llega la mascota y necesitas comprarle comida, aplicarle las vacunas, pagar los controles veterinarios. Y debes trabajar horas extras para mantener al perro. En definitiva, parece vida, pero en realidad es oscuridad que trae muerte. Todas las plagas que el Señor mandó ponen en evidencia cómo es verdaderamente el mundo. Si esto se te revela, vas a abandonar el sistema sin pensarlos 2 veces, porque estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Si prestas atención, notarás que el gráfico de lo que verdaderamente es el sistema mundo empieza con muerte y termina con muerte. El mundo es muerte, molestia, irritación, contaminación, ansiedad, vacío, daño, pérdida y más muerte. Pero Cristo fue a la cruz y cargó sobre sí mismo el sistema. Si le preguntas a un cristiano básico quién murió en la cruz, te responderá que fue Cristo. Si el cristiano está un poquito más avanzado, te va a responder: Cristo murió en la cruz y yo también morí allí con él.
porque con Cristo he sido crucificado. Y si está todavía un poco más avanzado, contestará: en la cruz murió Cristo, morí yo, murió Satanás, murió el pecado, murió el viejo hombre, murió el mundo, murió la tierra, murieron los cielos y Cristo comenzó a hacer todo absolutamente nuevo. En la cruz se terminó todo, lo de Adán, y se soltó todo lo de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, fuimos trasladados de una manera de pensar en la que no consideramos al Señor o lo consideramos de manera religiosa. Hay personas que expresan: ¿por qué si yo leo la Biblia, Dios no me responde? O volví a congregarme porque tengo una necesidad. Ese es el sistema mundo, pero en Cristo está todo. El Padre puso dentro de Cristo todas las cosas, todo lo que necesitas: la provisión, la protección, el placer, la victoria, etc. Está dentro de Cristo y Él vive en ti. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, porque Cristo incluye absolutamente todo. En el mundo solo hay ranas, granizo, amargura, muerte. Aunque parezca lluvia, sol, aire o viento, es muerte. Por eso, haz de Cristo tu prioridad. Come y disfruta de Él todos los días, y el Señor te abrirá puertas de provisión, de protección, de alegría, de paz, de gozo, de disfrute, de victoria, porque dentro de Él está todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Busca a Cristo, no sus beneficios. Cuando Jesús vino a la tierra, vivió una vida humana perfecta. Poseía atributos y virtudes humanas mezcladas con atributos divinos. Su amor y su paz eran perfectos y, como ese vivir humano está dentro de Cristo, nosotros también podemos vivir una vida humana como la de Él y experimentar sus emociones, sus pensamientos y todo lo que constituyó su existencia. No obstante, es importante recordar que Cristo también murió en la cruz. Él crucificó todo, y el pecado, la carne y el mundo murieron. Por ende, cuando tenemos a Cristo, no solo tenemos su vivir, sino también su cruz. Esto significa que podemos llevar al altar todo lo nuestro para que muera en el nombre del Señor. Pero la historia no termina ahí. Cristo resucitó, lo que significa que también tenemos una faceta del Cristo resucitado en nosotros. Esta resurrección implica que Él puede aumentar en nosotros. Cristo no solo aniquila lo nuestro, sino que también nos añade más de Él. Ahora somos vasos de barro que contienen su oro. En resumen, tenemos el vivir humano, la crucifixión y la ascensión, porque Cristo ascendió, fue coronado y se le dio toda autoridad. Ese es el Cristo ascendido a los cielos y coronado que vive en nosotros, y que a veces nos lleva al vivir humano, a veces nos lleva a la cruz, a veces nos añade de sí y a veces nos sienta en lugares celestiales para que demos la orden y ejerzamos autoridad. Por eso, cada día busquemos a Cristo, no sus beneficios. No te acerques a Él solo para decirle: Señor, mira lo que me ocurre, mira lo que necesito. En lugar de eso, sumérgete más profundo y exprésale de corazón: Señor, te amo, quiero más de ti. Moisés halló gracia ante los ojos de Dios, y cuando Él le dio la oportunidad de pedir algo, Moisés eligió conocerlo. El Señor le dio un cheque en blanco.
a Moisés una oferta sin restricciones y Moisés pidió conocerlo a él. Pablo también tuvo un encuentro similar. Se le dio un cheque en blanco y él declaró que tenía todo por basura, que lo único que anhelaba era alcanzar el pleno conocimiento de aquel que lo amaba. David también recibió la oferta de un cheque en blanco de Dios y su respuesta fue pedir algo sorprendente. David pidió a Dios estar en su presencia todos los días de su vida. Esto revela su pasión por buscar a Dios en todo momento. Esas personas experimentaron mucho del Señor porque lo buscaron y lo disfrutaron todos los días. No pusieron nada por encima de Él en sus prioridades. Por eso, en tu trabajo, en medio de la protección y en tus momentos de placer, busca y disfruta al Señor. Asegúrate de que tu enfoque no esté puesto en lo que deseas obtener de Él, sino en amarlo, buscarlo y estar en su presencia. Disfruta de Cristo. Disfrutar a Cristo significa conocerlo más. Cada vez que conoces algo nuevo de Cristo, ya lo estás disfrutando. Puedes conocerlo como Rey y experimentar esa faceta, pero también conocerlo como Padre y experimentarlo de una manera diferente. Todos experimentamos a Cristo como Salvador cuando nos convertimos, pero hay más facetas por descubrir. Existe el Cristo amigo, una experiencia diferente que algunos aún no han tenido. Luego está el Cristo Señor, donde somos sus esclavos. También podemos experimentar al Cristo de la cruz, donde morimos a nosotros mismos en el altar. Una experiencia profunda que muchos hemos tenido. O al Cristo resucitado, que aumenta en nosotros. Cada faceta de Cristo que aprendemos y experimentamos nos brinda un nuevo disfrute, como lo es probar diferentes platos de comida. Cuanto más conocemos a Cristo, más lo disfrutamos. Sin embargo, el mundo no siempre nos comprende. Nos ven como personas raras, peculiares. A veces incluso nos menosprecian, se burlan y nos preguntan cosas como ¿qué tiene de malo tomar un descanso y disfrutar de la vida? El punto no es que no podemos descansar ni disfrutar de la vida, sino que Cristo debe ser siempre nuestra prioridad. En la parábola de la semilla de mostaza es pequeñita y Cristo se compara con ella. Tenemos una semillita de Cristo, pero esa semilla crece, crece y crece, convirtiéndose en un árbol. La gente verá el árbol y sabrá que somos más que vencedores, que tenemos provisión y protección, y que verdaderamente disfrutamos de todo lo que el Señor nos da, porque su bendición no añade tristeza. Cristo se compara con una semilla. La palabra no habla de tener una fe pequeñita como un grano de mostaza, sino de tener la fe de Cristo. ¿Y por qué se compara con una semilla? Porque la semilla tiene un código genético. Los animales también tienen conocimientos innatos. ¿Quién les enseñó a las golondrinas a migrar o a las ballenas azules hembras a cantar para atraer a los machos? Nadie. Es un conocimiento innato. Del mismo modo, el Cristo que está en ti te enseñará todas las cosas. Sentados en lugares celestiales. El libro de Primera de Juan 2:27 afirma que no tienes necesidad de que nadie te enseñe las cosas del Espíritu, porque la voz del Espíritu Santo te va a guiar y te indicará dónde ir, qué hacer y qué hablar. Eso es el conocimiento innato, la voz del Señor que te guía. La voz del Señor viene de la nada. No es algo que estás pensando. De pronto, su voz llega y empieza a hablarte.
Por ejemplo, te dice con suavidad, dale el QR a esa persona, pero quizás te da vergüenza hacerlo porque piensas que te va a rechazar, así que no obedeces. La voz no vuelve a hablarte y tú te preguntas, ¿por qué Dios a mí no me habla? Pero, ¿le hiciste caso cuando te habló? Ahora aprendiste y, cuando Dios te dice, dale el QR, sin dudar vas y se lo das. Y entonces la voz te viene más fuerte. Pregúntale por los hijos, enséñale a dar la orden. A medida que obedeces, la voz va aumentando y guiándote más y más por sendas de justicia. Necesitamos detenernos y decirle, aquí estoy, Señor, háblame. Es importante apagar el alma, el ruido de lo que ya sabemos y buscarlo a Él. Y así como los animales tienen habilidades innatas, nosotros también tenemos una guía que debemos aprender a escuchar y seguir. Tú y yo tenemos acceso al vivir humano de Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y al Cristo ascendido. Todo lo podemos en Cristo. Hoy declaramos, el Cristo que vive en mí lo puede absolutamente todo, y Él lo hará a través de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos al Cristo crucificado, que es el altar, y al Cristo resucitado que se nos añade. Pero también tenemos al Cristo ascendido, el Cristo que murió, resucitó, ascendió y se sentó en un lugar más alto en el trono, por encima de todo y de todos. Cuando fue ascendido, el Padre lo coronó como Señor, Príncipe, Salvador, Soberano, Cabeza, Autoridad y Sumo Sacerdote. Ese Cristo ascendido es reconocido y lo trasciende todo. El Cristo resucitado es cuando Él aumenta dentro de ti, pero el Cristo ascendido es cuando Él te reviste exteriormente de su autoridad. Jesús dijo, cuando llegue al trono y esté ascendido, les voy a derramar poder y autoridad. El Cristo ascendido es el Cristo de la orden, el Cristo Rey, el Cristo que estamos aprendiendo a usar. Cada vez que damos una orden, estamos aplicando al Cristo ascendido, que está sentado en los lugares celestiales, que reina sobre todo principado y potestad, y cuyo nombre está por encima de cualquier otro nombre. Este Cristo ascendido vive en nuestro interior, así que ya no cuenta nuestra condición, sino su posición. A la experiencia de Cristo ascendido, que ciertamente no se puede describir, sino que se tiene que experimentar, Pablo la pone en una frase. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dar la orden es una posición espiritual que implica estar por encima de las circunstancias, en otra dimensión, en la eternidad, en el trono. Estás acá, pero en el espíritu estás arriba, sentado en lugares celestiales con Cristo, y desde allí das la orden a lo que ocurre en la tierra. Así se ejerce la autoridad. Si ejerces la autoridad desde acá, sentado en lugares terrenales, no va a funcionar. Es necesario que te sientes en el trono con Cristo y que experimentes al Cristo ascendido. Ahora entiendes por qué cuando estabas enfermo, cuando tenías una deuda, cuando se te murió un ser querido, estabas entero y fuerte a pesar del dolor del vivir humano de Cristo. Estabas acá, pero en el espíritu te encontrabas con el Cristo elevado, sentado en lugares celestiales, ubicado por encima de la tormenta, de la enfermedad, de la pobreza. Ahora tú y yo estamos en otro ámbito.
Antes estábamos en este sistema mundo, pero ahora estamos en el reino del amado Hijo de Dios, en el trono. Experimentar los lugares celestiales es una posición interna, una experiencia en la cual te enfrentas a situaciones difíciles de la vida, como la depresión, y les hablas desde la autoridad de Cristo elevado, el que gobierna todas las cosas. Una perspectiva superior. No son tus palabras, sino su autoridad. Por eso, no es necesario gritar o hacer un esfuerzo emocional. Le hablas directamente a la enfermedad. Lo mismo se aplica a las emociones y a los pensamientos. El Espíritu Santo te va a mostrar qué pensamiento o emoción debes reprender o qué acuerdo que hiciste debes cancelar. Cada día al levantarte, dile a Dios: Señor, hoy me siento en el trono contigo. Desde esa posición daré las órdenes que me indiques, porque tengo al Cristo que me brinda la provisión, la protección y el placer que necesito. Cristo es la escalera que nos lleva de la tierra al cielo. Los ángeles suben y bajan, pero nosotros debemos subir y permanecer arriba, en esa posición de autoridad. La escalera siempre está ahí, esperándote. No hagas como los ángeles. Quédate arriba, no bajes. Mientras estaba en la cárcel, Pablo no se dejó llevar por la desesperación ni la opresión del lugar físico en el que se encontraba. En lugar de eso, se puso a cantar y a adorar, a comer de Cristo. El apóstol dijo: no estoy en la cárcel, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Y aquí se canta y se adora, se come de Cristo. En ese momento, un terremoto sacudió la cárcel, se rompieron las cadenas, las puertas se abrieron. El carcelero y su familia se convirtieron y todos se bautizaron. Poco después, nació la iglesia de Filipos, porque hubo alguien que se sentó en los lugares celestiales con Cristo y ejerció la autoridad. Recuerda que no es esfuerzo. Todo se trata de morir a lo tuyo. Al morir en el altar, subes la escalera y el Señor te anuncia: bienvenido, siéntate acá, te voy a poner por encima de las circunstancias. El arca estaba rodeada de agua, pero Dios le dijo a Noé que colocara una ventana en la parte superior. ¿Por qué le indicó que construyera una ventana allí? Porque las aguas movían el barco, pero Noé estaba arriba y decía: yo tengo que estar en lugares celestiales. Mientras Josué estaba peleando, Moisés se fue a la cima de la montaña y levantó los brazos. Josué representa a Cristo y a Amalek. El enemigo simboliza la carne. ¿Cómo vencemos a la carne? Solo Cristo le pone fin. Por eso no trates de mejorarte, de controlarte o de estar bien por tus propios medios. Permite que Cristo te ponga fin. Durante muchos años se nos enseñó que Cristo vino a sanar nuestras heridas, nuestro pasado, nuestras maldiciones. Pero en las aguas profundas no hay nada que sanar, porque todo está muerto. Sanar el pasado y las heridas es importante, pero el Señor nos lleva más profundo aún. Él no nos sanará, nos matará. Matará a nuestro viejo yo, a la influencia de nuestros padres, al abandono. Esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos, es obra de Cristo en la cruz. Él cargó en sus hombros a Adán, al pecado, al mundo, a la carne, a la vieja creación, y les puso fin. Luego fue ascendido y coronado, y recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora nosotros tenemos autoridad en la tierra,
pero es la autoridad de Él. Nuestra tarea es ir y sentarnos en lugares celestiales. Cuando Moisés, que representa los lugares celestiales, levantaba las manos, Cristo crecía y ganaba la batalla. Sin embargo, cuando Moisés bajaba los brazos, salía del lugar celestial y la victoria no ocurría. Necesitas pedirle una experiencia al Señor porque no hay palabras para explicar lo que es estar en lugares celestiales. Lo cierto es que cuando estás sentado allí con Cristo, aunque los problemas, la gente, las dificultades siguen estando, a ti ya no te afecta. En el mundo siempre habrá aflicción, pero confiad, nos recuerda el Señor. Yo he vencido y te he llevado al Cristo elevado, al Cristo ascendido. Gloria a Dios. Debemos sentarnos en lugares celestiales con Cristo y ejercer la autoridad que Él nos ha delegado. Tenemos un Cristo maravilloso dentro de nosotros que incluye todo su vivir humano, el cual nos permite vivir como Él vivió. También tenemos al Cristo crucificado que le da fin a todo, al Cristo resucitado que aumenta en nosotros y al Cristo elevado que nos otorga su autoridad. Damos órdenes a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y también a nuestros pensamientos. Todo está bajo los pies del Señor. Cuando comas, no comas aquí abajo, come en lugares celestiales con Cristo. Cuando trabajes, trabaja en lugares celestiales con Cristo. Quizás te preguntes, ¿y cómo es eso? Solo puedo decirte que es una experiencia. No tengo las palabras para explicarlo, pero le expresas al Señor. Te amo, Señor. Soy un rey contigo. Me has delegado tu autoridad. Guía mis pasos para que pueda abrir mi boca como un rey. Yo daré la orden a lo que tú me digas y usaré tu autoridad. Y cuando esté en la cárcel, en una cama de hospital o en la pobreza, no estaré realmente allí, porque en mi espíritu estaré sentado contigo, dando órdenes en el poderoso nombre de Jesús. Siéntate en los lugares celestiales con Cristo.